Pasajeros interesados en el vuelo BC 2021 con destino a Toronto y conexiones, suban el volumen, siéntense cómodos y disfruten porque ya comienza. ¡Viva Canadá! Historias, destinos, consejos, herramientas para ayudarte a alcanzar el sueño canadiense con Henry Gómez desde Toronto, Canadá. ¿Do you speak English? Esta es la pregunta que cada día se vuelve más y más frecuente en nuestra vida diaria. Ahora hablar inglés no solo se limita a una habilidad extra, sino que se ha convertido en una habilidad esencial para la vida profesional y personal. Empieza una nueva temporada en Viva Canadá. En esta oportunidad nos centraremos en temas relacionados a programas de estudio y trabajo en Canadá. De igual forma, como hicimos en la primera temporada, continuaremos con las entrevistas para seguir conociendo las historias de otras personas que, en gran medida, nos inspiran con sus desafíos y sus alegrías para salir adelante en Canadá. Si esta es la primera vez que nos escuchas, me presento. Mi nombre es Henry Gómez, soy el anfitrión de Viva Canadá. Soy colombiano y llevo 5 años en la ciudad de Toronto, Canadá. Desde que llegué, desde el primer instante que puse un pie en este maravilloso país, he trabajado en el área educativa. Primero como profesor de economía, contabilidad y negocios, y ahora como coordinador de programa en uno de los colleges con más crecimiento en Toronto. Te invito a que escuches mi historia en el episodio 1. Antes de que empecemos, te quiero invitar a que nos sigas en redes sociales. En Instagram nos encuentras como @VivaCanada2021. En Facebook nos encuentras como Viva Canadá Podcast y en Spotify y Apple Podcast. Te invitamos también para que te suscribas para que sepas cuándo salen nuestros episodios. Siempre nos encuentras como Viva Canadá. Bueno, señores oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Viva Canadá. Y al igual que hicimos en la primera temporada, lo prometido es deuda. Esta temporada tenemos también muy buenas entrevistas. Tenemos entrevistas con personas que van a compartirnos su experiencia de vivir en Canadá, su experiencia de trabajar en Canadá y su experiencia con los estudiantes internacionales en Canadá. Bueno, y el día de hoy estamos con Carlos Ríos. Carlos, bienvenido a Viva Canadá. Muchas gracias, Henry, por la invitación y un saludo cordial a todas las personas de Viva Canadá. Mucho gusto, mi nombre es Carlos Ríos. Bueno, Carlos, bienvenido a Viva Canadá. Bueno, y antes de que empecemos, señores oyentes, recuerden que si usted quiere saber a qué hora salen los episodios de Viva Canadá, cuándo salen los episodios de Viva Canadá, lo invito a que se suscriba en Spotify o en Apple Podcast, donde nos encuentra como Viva Canadá. También recuerde que en redes sociales estamos como @VivaCanada2021 en Instagram y en Facebook estamos como @VivaCanadaPod. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a disfrutar esta entrevista y vamos a compartir información súper importante para todos nuestros oyentes de Viva Canadá, que nos escuchan de muchas partes. Nos escuchan de Colombia, nos escuchan de Perú, nos escuchan de México, de Chile, de Argentina, de Brasil, incluso tenemos escuchas hasta en Rusia. Antes de venir a Canadá, todos tenemos como un antes de venir a Canadá, uno tiene otra vida. Uno tiene una vida en su país, en mi caso una vida en Colombia, en tu caso una vida en México. Yo quisiera que compartieras con nosotros cómo es que tomas la decisión de venir a Canadá, cómo es que tomas esa dura decisión, digamos que de dejar tu país de origen y digamos cuáles fueron las razones que te llevaron a escoger Canadá. Yo creo que el mundo es muy grande para vivir en un solo lugar. Y con esa premisa yo crecí rodeado de personas que tuvieron la facilidad de ir a estudiar al extranjero. Conocí también a lo largo de mi vida en México, yo soy mexicano de Guadalajara. A lo largo de mi vida en México yo conocí personas que tuvieron la oportunidad de viajar, por lo tanto yo desde niño, con la inclinación humanista que tengo desde pequeño, siempre me interesó conocer otra cultura, hablar otro idioma. De repente yo no tenía considerado
salirme de México, ir a vivir a otro lado, pero sí tenía considerado estudiar en otra parte del mundo, aprender otra cultura, aprender otro idioma. En mi caso, el desprendimiento de mi país no fue doloroso, tengo que aclarar eso, ¿no? No hubo drama al respecto. Ante esta circunstancia personal de querer conocer el mundo, y como repito, estoy convencido de que el mundo es bastante grande como para vivir en un solo lugar. Hubo la oportunidad, en eso sí debo de aclarar, hubo la oportunidad de viajar a Canadá. Me vine con mi pareja, nos venimos los dos de México a estudiar, ¿sí? A cumplir el sueño cuando tuve la posibilidad económica de estudiar en otra parte del mundo, de conocer otra cultura, de perfeccionar un idioma. Yo llegué aquí a Canadá, a Toronto, el 28 de junio del año 2000. Tengo 21 años viviendo aquí en esta ciudad. Bueno, muy interesante, Carlos, y gracias por compartirnos este deseo por conocer el mundo. Y bueno, y yo creo que es que Carlos tiene razón ahí en que el mundo es muy grande como para estar siempre en un solo lugar. Pero Carlos, ¿qué fue lo que te llevó a escoger Canadá? Yo desde niño soy un gran admirador de la cultura británica, ¿sí? Desde niño tuve inclinación a conocer más sobre the United Kingdom, sobre Gran Bretaña. Sí, Canadá tiene un attachment muy importante a United Kingdom, que no lo tiene, por ejemplo, Estados Unidos. Como mexicano también tenía yo entonces una visión muy particular sobre la emigración de México y de mexicanos hacia Estados Unidos, con la que yo no me identificaba. Yo ya había venido a Canadá de vacaciones, ya habíamos venido y nos encantó la ciudad, nos encantó el país. Vimos que había diferencias culturales notorias con Estados Unidos, aunque aclaro, yo he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos desde que era niño, especialmente al sur de Estados Unidos. Entonces, cuando yo vine a Canadá de vacaciones, pues a mí me pareció una cultura y un lugar en el mundo completamente distinto, que me gustó mucho, ¿no? Entonces, dos, para nuestras circunstancias de vida, las leyes migratorias de Canadá eran mucho más flexibles y se adecuaban más a las posibilidades que mi pareja y yo teníamos. Estamos hablando del año 2000, un poco antes del año 2000, las parejas gay, las parejas miembros de la LGBTQ+2 community, ya podíamos considerar emigrar a Canadá, lo que no era posible hacerlo en Estados Unidos. Bueno, y muy interesante esto que nos cuentas de estas razones por las que eliges a Canadá. Yo creo que más adelante con el programa tendremos oportunidad para hablar sobre cómo son los canadienses. Una pregunta que es súper difícil de responder. A veces tratamos de conocerlos, a veces tratamos de saber cómo es que funciona esta sociedad y muchas veces nos llevamos estereotipos o tenemos estereotipos o falsas creencias, pero más adelante vamos a hablar de esto. Bueno, Carlos, me contabas que viniste con tu pareja, que viniste a establecerte a Canadá, que viniste a estudiar. Y yo creo que, bueno, en tu caso ya conocías un poco Canadá porque habías venido de vacaciones, pero también como que llegar a vivir a Canadá, digamos que es como diferente a cuando vienes de vacaciones, claro está. Entonces, como que la pregunta que te quiero hacer es, cuando llegas a Canadá, ¿cómo fue esta llegada? Digamos que, ¿cuáles fueron los primeros retos para establecerte en el país en tu punto como estudiante, por ejemplo? He de mencionar también que yo ya estaba un tanto familiarizado con algunos aspectos de la cultura canadiense. Yo ya leía a Margaret Atwood, ya leía a Alice Munro, ya veía el cine de Atom Egoyan, de Patricia Rozema. Los 90s son una época muy particular para mí y la música de los años 90 está plagada y tiene algunos de sus mejores ejemplos en músicos, en cantautores, en compositores, en productores canadienses, ¿no? Estamos hablando de Daniel Lanois, de Alanis Morissette, de Celine Dion, de Bryan Adams, de K.D. Lang, de Shania Twain,
gente que ya era de mi conocimiento. Sí, yo ya venía con esto en mis maletas. Entonces, ya había venido de vacaciones, ya más o menos había visto cómo era la estructura superficial de la ciudad en una primera visión. Cuando llegamos a Toronto, la experiencia fue absolutamente deslumbrante, ¿no? Es una de las experiencias más inolvidables de mi vida que no puedo resumir en un minuto, que no puedo resumir en un momento, que no puedo resumir en un día. Fue ese día a día de vivir mi sueño de conocer una nueva cultura. Como te comentaba, yo ya traía esto en mis maletas, todo ese conocimiento sobre Canadá, sobre la cultura canadiense, pero experimentarlo de repente, el saber de una cantante a la que yo admiro mucho como Katie Lang, por ejemplo, que es una miembro honorable de la LGBTQ community, y de repente llegar mi marido y yo aquí como miembros de la LGBTQ community plus 2, y de repente experimentar la apertura, la igualdad de derechos que tiene una sociedad desarrollada, tan tolerante, tan abierta, tan inclusiva a las personas como nosotros, la experiencia fue simplemente enriquecedora, ¿no? Llegamos nosotros también casi al comienzo del verano, lo cual nos permitió conocer a la población de esta ciudad en el mejor estado de ánimo. Los que ya tenemos rato viviendo aquí, sabemos que nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, y no solo eso, sino la vida en general cotidiana de Toronto, de Ontario y del resto de Canadá, se organiza en torno a las estaciones del año. Entonces, no es lo mismo un long weekend en verano, ¿sí? Cuando estamos a 35, de short, de chanclas, con una cerveza en la mano, probablemente en una actividad cercana al lago, haciendo un barbecue con amigos, que en el medio de febrero, cuando estás a -25, con la nieve que te tapa el cuello, que tienes que ir a trabajar no matter what. Esa aclimatación literal de nuestra llegada, ese pasar o transicionar del verano al otoño y del otoño al invierno gradual, fue también muy interesante y muy determinante. Yo tomo notas siempre, desde que yo recuerdo tomo notas, tengo diarios, tengo journals. Yo mantenía track, hacía notas de la temperatura, de los centímetros de nieve, de la experiencia que había sido peculiar para mí de determinada manera, ¿no? Entonces esa introducción al Welcome to Canada para mí fue muy positiva, fue maravillosa. Bueno, muy interesante esto que nos cuentas, y yo creo que en esos diarios pues está la historia de Carlos. Y bueno, Carlos, gracias por abrir esos diarios para compartirlos con Viva Canadá y con los oyentes de Viva Canadá. Nos contabas sobre la vida en Toronto y nos decías que la vida en Toronto fue deslumbrante para ti. Y yo quisiera que nos contaras ¿cuáles son estas cosas? O por ejemplo, si las pudieras resumir en, no sé, no te digo que una o dos, sino las cosas que más destacas de Toronto. Pueden ser cosas tanto atracciones físicas como lo que hablabas de la diversidad, lo que hablabas de la acogida que te da la gente. Nos gustaría que nos contaras sobre las cosas que te gustan más de Toronto. Mira, Toronto es una ciudad que ofrece garantías tangibles y garantías intangibles. Las tangibles las puedes ver incluso cuando vienes de vacaciones. Las intangibles las puedes apreciar, vivir y gozar solamente cuando vives aquí. Te pongo un ejemplo de lo uno y de lo otro. Los latinoamericanos, por ejemplo, que nos están escuchando, tienden a confundir, y esto lo digo, hay que ser muy cuidadoso con eso, tienden a confundir o a limitar la idea del primer mundo con la infraestructura. A la gente en Latinoamérica piensan que la condición de país desarrollado primermundista tiene que ver con las facilidades de infraestructura, por ejemplo, con los highways, ¿no? Con la tecnología involucrada
en el diario vivir, con los grandes edificios, con la construcción magnífica, ¿no? Que sí es cierto, Toronto es la ciudad más rica de Canadá y es una ciudad de las más ricas del mundo. Esa ventaja tangible, muy visible. La ciudad tiene una urbanización maravillosa, es una ciudad norteamericana, está perfectamente cuadriculada, es una ciudad fácil para andar, es una ciudad que tiene un excelente sistema de transporte público, en mi opinión. Es una ciudad, por ejemplo, que tiene ciclovías, es una ciudad que tiene highways para que las personas puedan transportarse de un punto a otro, pero luego también, por ejemplo, tiene cosas intangibles que son las que yo le compartiría a las personas que nos están escuchando en Latinoamérica, que son las verdaderas condiciones de vivir en el primer mundo, por ejemplo, y que muchas veces en los países subdesarrollados no se percatan de eso porque no lo tienen. Hablemos, por ejemplo, del sistema de salud. El sistema de salud canadiense es uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. Todos los canadienses tenemos derecho a la salud y la salud en este país es universal. Si usted que me está escuchando, si tú que me estás escuchando, estás maravillado porque tienes un seguro de gastos médicos que es maravilloso y te manda al mejor hospital de cualesquiera que sea la ciudad, de cualesquiera que sea el país en el que me estoy escuchando, vas a llegar acá y te vas a dar topes contra la pared. ¿Por qué? Porque aquí la salud no es un lujo, no es un privilegio. La salud es un derecho al que todos tenemos y al que todos accedemos. Eso es un bien intangible que ofrece una ciudad como Toronto y una sociedad como la canadiense, por ejemplo. El que las cosas sean por ley, porque no se puede correr el riesgo de que alguien las quiera hacer o no. Entonces, si tú a mí me agredes porque yo soy homosexual, le voy a hablar a la policía y te van a tal vez hasta arrestar. O sea, no es de que si crees que me tienes que guardar respeto o no, sino es que debes porque la ley así lo marca. La garantía de los derechos humanos y es un bien intangible en esta sociedad. Son cosas que debes de acatar, que debes de cumplir. Yo no soy muy afecto a los rankings, pero a veces son útiles para darnos una idea de dónde estamos parados. Cualquier ranking en un simple Google que tú hagas de Toronto, Toronto te va a aparecer en una de las top 5 cities in the world. Si no somos la 1, pues ¿qué importa si somos la 2 para unas cosas o somos las 4 para unas cosas o somos las 5 para otras cosas? O sea, esta es una ciudad maravillosa, en mi opinión y desde mi experiencia. Muy bien, Carlos. Y yo creo que es la primera vez que hablamos sobre estos beneficios intangibles que en realidad, pues claro, le dan esa característica al primer mundo. Yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo. En cuanto a que generalmente nosotros nos dejamos deslumbrar por infraestructura, por aeropuertos, por carreteras, por edificios, por cómo se ven las casas. Bueno, y yo creo que ahí también es importante destacar que, bueno, que estas ciudades, por lo menos pues Canadá tiene algo que es la diversidad, ¿no? Entonces hay gente de todo el mundo y lo mencionábamos en el episodio pasado de que Canadá no solamente es para los canadienses, sino que también le abre la puerta al mundo, le da la oportunidad al mundo para que conozca Canadá y para que algunos vivan en Canadá. Y esta es una de las preguntas más difíciles, Carlos, pero yo sé que junto con todo tu conocimiento, tu experiencia y los famosos diarios de Carlos, nos puedes aclarar desde tu posición cómo son los canadienses, cuáles son las características de la gente en Canadá. Esta es una sociedad con una muy fuerte cimentación británica. Esta sociedad fue fundada por británicos, ¿sí? En esta parte del país por franceses en la parte de la Canadá francés. ¿Sí? Canadá es una monarquía constitucional. ¿Sí? Canadá forma parte legalmente del Reino Unido. Por ponerte un ejemplo de cómo se traduce esto en la vida cotidiana. El sistema de protocolo británico se basa en no tocarse. Los latinos tendemos a ser muy agarrones.
los colombianos particularmente, ¿no? A mí ya después de 21 años aquí en Canadá, ya me pongo un poco nervioso de cuando me están agarrando el hombro y cuando me están sobando el brazo, que son muestras de afecto latinoamericanas, fundadas específicamente en la condición hispana que tenemos en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, los canadienses son completamente distintos a eso. Son una de las principales características o de las principales condiciones de la identidad canadiense es the sense of politeness. Los canadienses son personas muy respetuosas del acercamiento al otro. O sea, no hay ese, oye tú, hey, no hay esa invasión a la privacidad. ¿Y estás casado? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y cuánto dinero ganas? No. Esas son cuestiones que la identidad canadiense no reconoce bajo ninguna circunstancia. Personalmente también son personas muy tímidas para los estándares de extroversión de un latinoamericano promedio. Eso en la parte interior. En la parte exterior, los canadienses nos podemos ver como cualquiera que sea la persona, la condición étnica de la que provenimos, ¿no? Esta es una sociedad, como bien apuntabas, multicultural, donde los canadienses nos vemos de cualquier manera, ¿no? Con cualesquiera que sean las características étnicas de las que procedemos. Ese mito, porque es un mito que se tiene también sobre que los canadienses only Caucasian or white people, es eso, es un mito. La sociedad canadiense, y desde hace muchas generaciones, aquí puedes encontrar personas que vinieron de China de 5 generaciones, personas que vinieron de otras partes de Asia, personas que vinieron de Latinoamérica a lo largo del siglo XX. Ese pensar al canadiense como white person, bright eyes, Caucasian, mostly, es no equivocado, pero no 100% exclusivo. Bueno, muy, muy interesante esta descripción tan detallada y claro, es que decíamos que es una de las ciudades más diversas del mundo. Yo creo que Toronto, por ejemplo, es una ciudad en la que puedes encontrar fácilmente al menos una persona de cada país del mundo. Eso estoy completamente seguro. Bueno, Carlos, también sabemos sobre ti que generalmente escribes algunas columnas de opinión. Escribes no solamente pues en tus diarios, sino que tomas estas notas y las publicas en Facebook y son notas particularmente interesantes, son muy interesantes que compartes unas historias o unos puntos de vista bien importantes. Y hay una nota de estas que me llamó muchísimo a mí la atención y es la que escribes sobre la experiencia en tu restaurante con los estudiantes internacionales. Y yo creo que esto nos llama aquí a hacer un punto bastante importante para todos nuestros oyentes que están pensando en venir a Canadá como estudiantes internacionales. Y es que en la gran mayoría de las veces, cuando llegamos a Canadá, no vamos a conseguir un empleo que sea absolutamente relacionado con lo que hacíamos en nuestros países o con nuestra profesión o con nuestros estudios. Y pues, Carlos, yo quisiera que nos compartieras cuál ha sido esta experiencia tuya y de tu restaurante con los estudiantes internacionales y más exactamente con los estudiantes internacionales latinoamericanos. Mira, para los que me han leído por ahí y ahora que me escuchan, yo siempre trato de hablar en primera persona, ¿sí? Todas estas recuperaciones de memoria son a partir de mis experiencias personales que yo trato de compartir con las personas. Yo soy comunicador de profesión, especializado en el área editorial. Durante muchos años, aquí en Toronto, yo ejercí de comunicador, me especialicé en comunicación corporativa, hice muchos años comunicación corporativa y después me encontré sin trabajo. Me fue muy difícil conseguir trabajo por mis propias características personales, ¿no? Yo no soy una persona que tenga un buen performance en las entrevistas de trabajo. Yo fui educado y en mucho tiempo me pagaron
incluso buen dinero por cuestionar, ¿sí? Por buscarle 3 pies al gato cuando todos sabíamos que tiene 4. Entonces, a mí yo no soy una persona que trabaja en equipo, entonces me fue muy difícil encontrar trabajo. Yo trabajaba en Toronto para la misma compañía que yo trabajaba en México. Entonces, cuando yo llegué a Toronto, yo no tuve que probarle nada a nadie. La gente ya me conocía, la gente que me contrató porque ya sabía lo que yo era capaz de hacer. Cuando esta compañía cierra en Canadá, entonces me encuentro sin trabajo y empieza ese peregrinar de entrevistas, de búsquedas, de todo ese tipo de cosas, que en mi caso tuvo resultados positivos en un par de ocasiones, pero yo no me logré adaptar. Entonces, a mí siempre me ha gustado vivir bien. Tengo compromisos familiares, tengo compromisos conmigo mismo, tengo un proyecto de vida con mi pareja, entonces ahora sí que tuve que crearme mis propias oportunidades, ¿no? Entonces, mis papás tenían un restaurante en México y a mí se me dio por abrir un restaurante aquí. Pues ahora sí que si no te dan trabajo, pues uno se lo tiene que buscar, ¿no? Uno se tiene que crear sus propias oportunidades por un lado, y yo a lo largo de casi 10 años me jacto de haber creado también mi propio universo. Si me explico, no dependo de otras personas, y una de las mayores bendiciones que tengo en la vida es que nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Eso es para mí muy, muy reconfortante. Para una persona con mi personalidad y con mi realidad de vida, eso para mí es invaluable. Entonces, en mi restaurante, porque es también un proyecto familiar, de pareja, han trabajado con nosotros muchos chicos de todas partes de Latinoamérica y de otras partes del mundo que vienen a Canadá a hacer, atención y muy importante, estudios superiores. Es decir, no vienen a estudiar inglés, no vienen a estudiar corte y confección, no vienen a estudiar cultura de belleza, vienen a estudiar vienen a perfeccionar sus estudios, a estudiar un posgrado o a estudiar en el college. Estos son estudios superiores. Cuando la gente hace esto, las leyes canadienses, si sigues el proceso adecuado, ¿sí? Además de que puedes estudiar, te dan una visa que te permite trabajar hasta 20 horas. Las personas con estos requisitos, con estas características, algunos de ellos han trabajado en nuestro negocio. Y han sido experiencias maravillosas porque en su mayoría son gente muy preparada. Hemos trabajado con publicistas, con arquitectos, con ingenieros, con especialistas en finanzas, en administración, contadores, you name it, ¿no? El que tú quieras. Entonces son personas que ya han pasado por ciertos procesos, algunos de ellos ya traen experiencia laboral, entonces trabajan con nosotros para poder mantenerse en Canadá y para poder realizar sus estudios, ¿no? Entonces, como se dice en inglés, es un win-win situation para las dos partes. Estos chicos, por ejemplo, yo no tengo posiciones para ingenieros ni tengo posiciones para arquitectos. Nosotros ofrecemos posiciones de dishwasher o de lavatrastes, ¿sí? Que es an entry position, es una posición inicial en una organización como la nuestra. ¿Y por qué tienes que lavar trastes? Si a lo mejor tienes ciertas habilidades para cocinar, si a lo mejor hablas inglés, si a lo mejor tienes unas capacidades organizacionales maravillosas, y a lo mejor tu experiencia como economista en cualesquiera que sea el país del que vienes son muy buenas. ¿Por qué tienes que trabajar de lavatrastes conmigo? Porque necesito que te quites todo lo que acabas de mencionar, te pongas pelos en el pecho, te hagas hombrecito y te des cuenta que tu vida es otra. Eso es muy, muy, muy importante para nosotros. Si logras hacer esa ecuación mental como profesionista latinoamericano que está buscando una nueva vida en Canadá y aceptas, entiendes que estás lavando trastes en un pequeño restaurante como el de un par de gays en Downtown Toronto, tu inducción a la cotidianidad canadiense, a la cultura canadiense,
va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más positiva. Y a cambio no solo ofrecemos un sueldo seguro, unas condiciones de trabajo dignas, donde se te va a respetar no por lo que haces, sino porque eres una persona, unas horas de trabajo seguras, y me vas a usar a mí, me vas a exprimir a mí, ¿sí? Y yo con todo gusto te voy a obsequiar toda esa experiencia canadiense que he acumulado a lo largo de 21 años y te la voy a ofrecer. Que créeme que esto también es como un win-win situation para todos los chicos. Te estoy hablando que cuando llegas aquí, te dolió una muela. ¿Dónde vas a conseguir un dentista? ¿A dónde vas a ir a comer en tu día libre? ¿Qué vas a hacer en tus descansos? ¿Dónde vivir? ¿Cómo tomar el subway? ¿Sí? ¿Qué pasa si consideras o sientes que están tomando ventaja? Son todas esas cosas que nosotros en el restaurante a lo largo de estos casi 10 años estamos muy orgullosos y muy contentos de haberle podido facilitar a los chicos y a las chicas que trabajan con nosotros, ¿no? Bueno, Carlos, y muy, muy interesante todo esto que nos cuentas. Y yo creo que también dentro de ese artículo, de esa columna de opinión que escribiste en el Facebook, mencionabas que los jóvenes latinoamericanos tienen ciertas dificultades o ciertos retos al llegar al país. Y ya lo mencionabas tú, que decías, eres el mejor economista de tu país, pero necesito que te quites todo eso. Y yo quisiera que nos contaras, en tu opinión y en tu experiencia, ¿cuáles han sido estos grandes retos o por qué los estudiantes latinoamericanos la tienen a veces tan difícil para establecerse en Canadá? Para que un profesional latinoamericano llegue a Canadá, ya tuvo que pasar por ciertas cosas. Ya estudió, ya desempeñó cierta experiencia laboral profesional y ya juntó dinero para poderse venir. En el contexto latinoamericano, eso se puede leer como privilegios sociales. Felicidades, te felicito mucho, pero llegaste a una sociedad igualitaria. Aquí no vales por lo que tienes o por quién eres, ¿sí? Aquí vales por lo que ofreces y con lo que contribuyes a la sociedad. Entonces, por ejemplo, pues aquí te das cuenta que hay chicos que vienen de sus países y te dicen que han tenido experiencias de trabajo maravillosas, pero realmente cuáles de esas experiencias de trabajo se consiguieron ellos por sí mismos y no por la tía, el primo, el papá, el hermano, ¿sí? O porque tuvieron la suerte de crecer en determinados ámbitos y hacer uso de ciertos privilegios. Uno de los primeros retos que esos chicos tienen es venir a mi organización a pedir un puesto de trabajo como lavatrastes por ellos mismos, no porque son hijos de hermanos de padres de o parientes o su tía o lo que sea. Quitarse esa manera de pensar, quitarse esa ideología, le cuesta mucho trabajo a la gente. El aceptarse como iguales, ni siquiera en la jerarquía laboral, porque en nuestra organización todos hacemos de todo y todos somos iguales, sino el aceptarse como igual al otro, a mucha gente le cuesta trabajo, ¿sí? Algunos no son capaces de lograrlo, se frustran y son los que se regresan en su país, ¿no? Los que son capaces de organizarse mental y afectivamente para lidiar con este tipo de cosas son a los que creo yo, les auguro éxito. Bueno, Carlos, muy, muy interesante. Yo creo que sí, es un cambio de mentalidad y es un cambio en la manera en que percibimos el mundo, porque no podemos seguir percibiendo el mundo de la misma forma en que lo hacíamos en nuestros países de origen. Bueno, Carlos, otro de los temas que nos llamó muchísimo la atención de este artículo que publicaste en Facebook es que referencias a otro artículo que se llama Students for Sale, que lo encuentran en The Walrus. Y este Students for Sale es un artículo bien largo, pero que expone algo que es bastante interesante con respecto a los estudiantes internacionales. Y ojo, que si tú estás pensando en estudiar en Canadá, sea inglés o sea en el college, en la universidad, por favor, esta información te interesa. Ten en cuenta que muchas veces nos convencen con la maravillosa idea de estudiar en Canadá y nos prometen el cielo y la tierra. Pero recuerda que en Viva Canadá estamos es para ayudarte a que veas la verdad. Aquí estamos con la verdad
por delante. Entonces, Carlos, mencionaba este artículo y este artículo menciona algo que es súper importante, son las verdades a medias. Verdades a medias, ¿tú cuáles crees que son las verdades a medias que has conocido en los relatos de los estudiantes que han pasado por tu restaurante o que tú has conocido? La primera premisa y de donde parten es de la falsa idea que porque vas a estudiar en Canadá vas a poder emigrar formalmente y quedarte aquí. Eso no es cierto. Entonces, cualquier persona que piense que por invertir $20,000, que por ahí puede costar un año en un college en Toronto o en Ontario, eso le va a dar derecho a quedarse en Canadá. Les digo desde ahorita que no es garantía. Puede ser parte del proceso, pero para eso hay que cumplir una serie de requisitos, hay que seguir una serie de procedimientos, hay que seguir ciertas instrucciones. La metáfora visual que yo tendría para todas estas personas que nos están escuchando, el quedarse en Canadá, el convertirse en un emigrante en Canadá y formar parte legal y formal de la sociedad canadiense, yo lo visualizo como la fecundación del óvulo por parte de los espermatozoides. Durante la eyaculación salen millones de espermatozoides, ¿no? Hay miles, millones de estudiantes allá afuera en otros países, ¿sí? Que sueñan con venirse a Canadá, es decir, con fecundar el óvulo. Si conocemos la carrera de los espermatozoides, sabemos que hay un sistema de eliminación natural. Unos van a eliminar a los otros, otros van a perder fuerza. Total que se va reduciendo esta carrera y son muy pocos en realidad, de esos miles, de esos millones, los que llegan a fecundar el óvulo. Son muy pocos o mucho menos de los que participan en la carrera inicial, los que logran quedarse en Canadá y emigrar formalmente. Aclaro también que no es imposible, es posible, pero hay que acatar las normas, seguir los procedimientos y cumplir los requisitos. En este sentido, y en fechas recientes, que es lo que rescata el artículo de The Walrus, de Students for Sale, es que vivimos tiempos peligrosos en los que se está tomando ventaja de las ilusiones de muchas de las personas como las que nos están escuchando. Muchas personas han sido víctimas de estafas, han tenido que padecer la desilusión de no haber cumplido sus expectativas y muy lamentablemente de haber dejado un presente y haber perdido un patrimonio por la idea de venirse para acá. Yo entonces le recomendaría a estas personas que nos están escuchando y que tienen esta idea que pongan mucha atención en a quién le confían la posibilidad de venirse a estudiar a Canadá y de emigrar. Pongan mucha atención. Allá afuera hay gente muy profesional que realiza este tipo de asesorías y ofrece este tipo de servicios con mucho profesionalismo, pero hay también otras personas que no están reguladas por ninguna institución y que por lo tanto están tomando ventaja de otras personas. ¿Cuál sería para mí el primer indicador de que está en riesgo una persona de estas? Cuando te la ponen fácil y cuando te dicen que nada más es cuestión de dinero. No es cierto. Ni es fácil y ni solo es cuestión de dinero. Así que atención por ahí. Muy interesante. Sí, yo creo que es algo que debe empezar a abrir los ojos de mucha gente cuando llega un agente de estos estudiantiles y te promete pues el cielo y la tierra y te promete casi que la residencia de forma automática y empiezan ya a hacerse la danza de los millones. Bueno, bien interesante, Carlos, y gracias por todos estos consejos que nos das. Realmente ha sido un programa súper enriquecedor. Y Carlos, ya como para ir cerrando un poquito la entrevista, nos gustaría que nos compartieras aquella lección o esas lecciones que te ha dejado Canadá. Yo creo que al llegar yo aquí agregué, yo soy mexicano y estoy muy orgulloso de ser mexicano. Y soy muy suertudo por haber nacido mexicano. Pero también he sido muy suertudo por haber emigrado a Canadá y haberme convertido en canadiense. Creo que esta combinación que ahora
tengo, que es parte de mí y que define mi identidad. Soy México-canadiense, me ha hecho crecer como persona y salvo que alguien opine de manera distinta, me ha hecho ser una mejor persona. Para mí, ser canadiense es un privilegio. Para mí, ser canadiense es un honor. Estoy muy orgulloso. Esa sería quizá esa emoción que me causa decirlo, porque me estoy dando cuenta que me causa mucha emoción decirlo. Tenía mucho que no lo exteriorizaba. Tal vez lo he escrito, pero decirlo de viva voz es distinto. Me emociona decir que soy canadiense. Estoy muy, muy orgulloso de eso. Ese es mi principal aprendizaje. Soy una mejor persona, soy un mejor Carlos desde que soy canadiense. Muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos toda esta información y todas estas vivencias a lo largo de estos 20 años en Canadá. Yo creo que es muy interesante cómo pues tienes todas estas experiencias y todos estos consejos que le puedes brindar a todos nuestros oyentes de Viva Canadá, que no solamente son personas que quieren en algún momento estudiar o trabajar, sino que son personas que consideran Canadá como un posible futuro para ellos y para sus familias. Bueno, Carlos, te agradezco un montón el haber aceptado la invitación aquí en Viva Canadá. Al contrario, Henry, lo hago con mucho gusto. Para las personas que estén interesados en mis piensos, en las cosas que yo intervengo, yo he tratado de plantearme la posibilidad de ser una especie de traductor cultural, ¿sí? Entre la cultura de la que provenimos, la cultura latinoamericana y la cultura canadiense. Algo un poco de lo que hablamos en este sentido, yo lo comparto con las personas que lo quieran hacer por escrito. Me pueden agregar en mi página de Facebook personal, me encuentran como Carlos Ríos Toronto. Ahí publico cosas, reflexiones personales una vez a la semana, a veces 2 veces a la semana. Estoy ahora comenzando a explorar cosas que me gustan en lo personal, productos. Entonces, bienvenidos, agréguenme, Carlos Ríos Toronto, y mucha suerte. Que les vaya muy bien. Me gustaría despedirme con un concepto, con una idea que tengo muy presente y en la que he estado reflexionando desde hace algún tiempo. El destino es el destino. Yo estoy aquí, Henry, porque me tocaba estar aquí. Tú estás aquí, Henry, porque te tocaba estar aquí. A quien le toque estar aquí, va a venir y le va a ir bien. Y a quien no le toca, no le toca. Podemos prepararnos, podemos hacernos fuertes, podemos mejorar nuestras herramientas para enfrentar nuestro destino, pero el destino no lo podemos cambiar. Si su destino es estar aquí, pues van a ser muy bienvenidos por Henry, por mí, y yo les quiero agradecer su atención, desearles mucha suerte y mandarles un gran abrazo. Muchísimas gracias, Carlos. Y así es, yo estoy de acuerdo con esa idea. Si tu destino es estar aquí, vas a estar aquí. Bueno, señores oyentes, y les agradezco un montón su compañía en este programa de Viva Canadá. Lo prometido es deuda y seguimos con estas entrevistas que yo sé que para ustedes son muy importantes y les ayudan un montón para hacerse más idea sobre lo que es Canadá y sobre estas verdades a medias que a veces nos cuentan y sobre las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de venir a Canadá. Recuerden que pueden seguir a Carlos en Facebook como Carlos Ríos Toronto y recuerden que pueden seguir a Viva Canadá como Viva Canadá Podcast en Facebook o @VivaCanada 2021 en Instagram. También recuerde que se puede suscribir al podcast en Spotify, Apple Podcast y todas las demás plataformas de podcast. Les doy las gracias por su compañía y los invito a que sigan pegados, a que sigan sintonizando Viva Canadá. Pasen un maravilloso día. Chao, chao.